Muy buenos días, compañeros concejales, muy buenos días al equipo interdisciplinario del Consejo, a las personas que se conectan en las redes sociales, muy buenos días para todos. Señora secretaria, sírvase llamar a lista para verificar el quórum siendo las 7:30 de la mañana. Con gusto, señor presidente, con los muy buenos días para todos los honorables concejales. Siendo las 7:30, realizamos el llamado a lista con el fin de verificar el quórum para la sesión extraordinaria de hoy, 17 de septiembre de 2025. Alvarado Tinjacá, Pedro Pablo. Muy buenos días para todos. Pedro Pablo Alvarado Tinjacá, Partido Conservador, presente. Bastidas Corredor Alba Daniela. Buenos días para todos y para todas. Presente Daniela Bastidas, Pacto Histórico. Calderón Pinzón Camilo Andrés. Cañón Parra Rigoberto. Fulano Sánchez John Alexander. Muy buenos días para todos. Presente John Fulano, Partido Alianza Verde. Gómez Cárdenas Jorge Alexander. Hola, muy buenos días para todos. Jorge Alexander Gómez Cárdenas, Partido de la U, presente. González Salamanca Luz Ángela. Gualteros Pulido Pablo Alberto. Los muy buenos días, presente Alberto Gualteros, Partido Liberal Colombiano. León Martínez Cristóbal. Con los muy buenos días para todos, presente León Martínez Cristóbal. Méndez Castillo Roberto. Buen día para todos, presente Roberto Méndez. Pérez Rodríguez Javier. Presente. Pinzón Sánchez Marta Lorena. Buen día para todos. Presente Lorena Pinzón, Partido Alianza Verde. Quintana Cárdenas Andrés Oliver. Quiroga Cuervo Paula Andrea. Buen día para todos. Presente. Riaño Nava Carlos Danilo. Rincón Peña Anderson Damián. Buenos días para todos, Damián Rincón, Partido de la U, presente. Vanegas Villarraga Holman Camilo. Muy buenos días para todos, presente. Le informo, señor presidente, que contestaron al llamado a lista 12 honorables concejales, por lo tanto hay quórum decisorio. Con gusto, señora secretaria. Habiendo quórum decisorio, señora secretaria, sírvase continuar con la lectura del orden del día. Acta número 17 extraordinaria de 2025, sesión número 17, orden del día, correspondiente a la sesión extraordinaria del día 17 de septiembre de 2025. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himnos de Colombia, tercera estrofa, y de Zipaquirá, tercera estrofa. Cuarto, ilustración del proyecto de acuerdo número 16 de 2025, por el cual se autoriza al alcalde de Zipaquirá para comprometer vigencias futuras ordinarias para el año 2026 y se dictan otras disposiciones por parte de la doctora Litsi Estela Chávez Gómez, secretaria de Hacienda, y el doctor Diego Fernando Guzmán Ospina, secretario jurídico de la alcaldía de Zipaquirá. Quinto, llamado a lista para verificar y dejar constancia de la asistencia, firman concejal John Alexander Fulano Sánchez, presidente; concejal Cristóbal León Martínez, primer vicepresidente; concejal Andrés Oliver Quintana Cárdenas, segundo presidente; secretaria general James Angélica Cruz Mantilla. Está leído, señor presidente, el orden del día para que se sirva someterlo a consideración. En consideración, el orden del día de la sesión extraordinaria número 17 del 17 de septiembre del 2025 sigue en consideración. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado, señora secretaria, a abrir el registro para la votación de la aprobación del orden del día. Muy buenos días, honorables concejales. Presidente, me permite informar que abro registro siendo las 7:37 del 17 de septiembre del 2025 para poner en consideración
el orden del día número 17 extraordinario de 2025. Honorable concejal Alvarado Tinjacá Pedro Paulo. Positivo. Honorable concejal Bastidas Corredor Alba Daniela. Positivo. Honorable concejal Calderón Pinzón Camilo Andrés. Honorable concejal Cañón Parra Rigoberto. Honorable concejal Fulano Sánchez John Alexander. Positivo. Honorable concejal Gómez Cárdenas Jorge Alexander. Positivo. Honorable concejal González Salamanca Luz Ángela. Honorable concejal Gualteros Pulido Paulo Alberto. Positivo. Honorable concejal León Martínez Cristóbal. Positivo. Honorable concejal Méndez Castillo Roberto. Positivo. Honorable concejal Pérez Rodríguez Javier. Positivo. Honorable concejal Pinzón Sánchez Lorena. Positivo. Honorable concejal Quintana Cárdenas Andrés Oliver. Honorable concejal Quiroga Cuervo Paula Andrea. Positivo. Honorable concejal Riaño Nava Carlos Danilo. Honorable concejal Rincón Peña Anderson Damián. Positivo. Honorable concejal Vanegas Villarraga Holman Camilo. Positivo. Presidente, me permite informar que el orden del día extraordinario número 17 de 2025 ha sido aprobado por 12 honorables concejales, 5 honorables concejales no contestan. Con gusto, señora secretaria. Ha aprobado el orden del día. Se declara abierta oficialmente la sesión extraordinaria y se solicita que se continúe con el siguiente punto del orden del día. Antes, señora secretaria, por favor, hacer el llamado a lista al concejal Camilo Calderón, igual que al concejal Rigoberto Cañón, igual que a la concejala Paula Quiroga, igual que al concejal Carlos Danilo Riaño. Hora de llegada, concejala Luz Ángela González. Danilo. Concejal Danilo, concejala Luz Ángela, concejal Camilo y Rigoberto. Hora de llegada, 7:40 de la mañana. Honorable concejal Calderón Pinzón Camilo Andrés. Muy buenos días, presente. Honorable concejal Cañón Parra Rigoberto. Presente. Honorable concejal González Salamanca Luz Ángela. Presente Luz Ángela González Salamanca, Partido Independiente. Honorable concejal Riaño Nava Carlos Danilo. Presente. Tercero, Himno de Colombia, tercera estrofa, y Zipaquirá, tercera estrofa.
Alcemos un canto de amor y de fe, que digan las glorias del hoy y el ayer, pues somos de un bello y amado vergel, solar de cariño, de glorias también. Unamos las voces, cantemos el bien de estar en la tierra de Peña y Cortés, la patria de Pérez, de Rueda y Manuel, de próceres, cuna, santuario y Edén. Mirad cómo enhiesto el Zipa orgulloso, orada a las nubes, sereno y audaz, Señor que domina el valle florido, tú seas el soberbio palacio de sal. Así cual la cumbre llevemos altivos el nombre muy alto de nuestra ciudad, de sus tradiciones, de su gentileza, que sea nuestro lema siempre prosperar. Alcemos un canto de amor y de fe, que digan las glorias del hoy y el ayer, pues somos de un bello y amado vergel, solar de cariño, de glorias también. Unamos las voces, cantemos el bien de estar en la tierra de Peña y Cortés, la patria de Pérez, de Rueda y Manuel, de próceres, cuna, santuario y Edén. Continuamos, señora secretaria, con el siguiente punto del orden del día. Cuarto, ilustración del proyecto de acuerdo número 16 de 2025, por el cual se autoriza al alcalde de Zipaquirá para comprometer vigencias futuras ordinarias para el año 2026 y se dictan otras disposiciones por parte de la doctora Litsi Estela Chávez Gómez, secretaria de Hacienda, y el doctor Diego Fernando Guzmán Ospina, secretario jurídico de la alcaldía de Zipaquirá. Con gusto, señora secretaria, le damos un cordial saludo desde la Corporación del Consejo Municipal a la secretaria de Hacienda del municipio de Zipaquirá, la doctora Litsi Estela Chávez, igual al secretario jurídico del municipio de Zipaquirá, el doctor Diego Guzmán, igual un cordial saludo al secretario de Planeación de la ciudad en cabeza del arquitecto Andrés Felipe del Silva del Castillo. Nos encontramos ya en el punto cuarto del orden del día, compañeros concejales, para la ilustración del proyecto de acuerdo número 16 del 2025, por el cual se autoriza al alcalde de Zipaquirá para comprometer vigencias futuras ordinarias para el año 2026. Esta mesa directiva asignó para estudio de primer y segundo debate de este proyecto de acuerdo al concejal Pablo Alberto Gualteros Pulido. Tiene el uso de la palabra, concejal Pablo Alberto, siendo las 7:49 de la mañana. Gracias, apreciado presidente. Tenga muy buenos días, saludo extensivo a los demás integrantes de la mesa directiva, a las concejalas, a los concejales, muy buenos días, a la secretaria de la corporación. Respetuoso saludo a quienes ven esta sesión a través de las redes sociales y saludar atentamente a la secretaria de Hacienda, al secretario jurídico, al secretario de Planeación, concejal Damián Rincón. Muy buenos días. Sí, presidente, por supuesto que agradeciendo una vez más la confianza que usted ha depositado en este ponente para el trámite de esta iniciativa que por expresa disposición legal de la ley 136 del 94 en su artículo 71, hoy en este periodo de sesiones extraordinarias en que nos encontramos, pues el gobierno ha radicado dos proyectos. Proyecto de orden presupuestal que tiene que ver con
traslados y demás. Y un proyecto que muy seguramente muchas corporaciones, señor secretario de Planeación, pues debe de estar en trámite en muchas corporaciones en los distritos y municipios de este país, pues dadas muchas consideraciones que no solamente tienen que ver de cara a lo que es próximamente una ley de garantías, sino también, aún sin esa figura, pues se hace necesario tomar este tipo de decisiones en lo que ya conocemos como esa mecánica, no solo desde lo presupuestal, sino especialmente a la hora de ejecutar proyectos. Entonces, proyecto que ni más faltaba, señor presidente, pues en el momento de ser radicado, pues debe tener unos documentos que hacen parte integral del mismo, como son su acta de CONFIS, su certificado de banco de proyectos, su certificación por parte de Secretaría de Hacienda de cara a lo que es los temas que tienen que ver con deuda pública, la exposición de motivos y el proyecto en sí. Proyecto que tiene dos disposiciones. Una, que es la que presenta el gobierno en el artículo primero y que nada más y nada menos atendiendo disposiciones especialmente lo que define la ley 819 del 2013 en materia de responsabilidad y transparencia fiscal en su artículo 12, más disposiciones que hacen parte del decreto ley 111 del 96, artículo 23, que también habla de las vigencias futuras ordinarias, más las disposiciones de orden reglamentario local están contenidas en el Acuerdo 9 del año 2022 en sus artículos 125, 26 y 27, y que claramente definen desde lo procedimental y legal el trámite que se le dará a este tipo de iniciativas. Por ello, el artículo primero es una solicitud por el orden de 26.656 millones de pesos. Aquí estamos hablando de unas vigencias en tiempo, que la parte emotiva del proyecto pues claramente lo define para apalancar pues proyectos que ya próximamente estarán en trámite, define sus fuentes de financiación, si son con ingresos corrientes de libre destinación, recursos del crédito, algunas tareas que tienen que ver de manera específica por ser un recurso en el marco de la ley de destinación específica, como son recursos del FONSET, que atiende temas que tienen que ver con seguridad, tareas en cabeza de la Secretaría de Familia con recursos de la estampilla del adulto mayor, pero también aquí se toman decisiones en materia de las comisarías de familia, cuya fuente de financiación justamente son las multas que se originan en esta importante tarea, pero también se habla de recursos que hacen parte del Fondo de Desarrollo Rural y también recursos de catedral. Por eso hay la importancia de esas decisiones previas que se han tomado, especialmente en la vigencia del año 2025, a la hora de hacer procesos de incorporar estos recursos que en el año 2024 fueron autorizados al gobierno municipal en materia de deuda pública y que atendiendo disposiciones en materia presupuestal con toda la legalidad que lleva este tipo de decisión, pues a través del acuerdo 6 del año 2025 se incorporaron con el visto bueno de esta corporación 15.000 millones de pesos que estarán destinados a la cicloinfraestructura y espacio público. Posterior a ello, en otro proyecto a través del acuerdo 9 del año 2025, se tomaron decisiones en materia de incorporar recursos para la construcción de las aulas escolares por un monto del orden de los 4.791 millones de pesos y la construcción del comedor del Santiago Pérez en un monto de 5.716, decisiones que fueron avaladas mayoritariamente por esta corporación en días pasados y que hoy, al hacer parte de proyectos que en la línea del tiempo van a pasar esa vigencia del año 2025 y su ejecución toma la vigencia del año 2026, estos proyectos
vigencia está por 12 meses, pues se requiere, por supuesto, de hacer este tipo de adición. Por eso son en tiempo, no son en recurso, porque cuentan con el presupuesto del 100% de la vigencia del año 2025. Y viene otra disposición que hace parte del artículo 2 del proyecto radicado, donde los proyectos a invertir están estimados en el orden de 11.896 millones de pesos, con una apropiación presupuestal con cargo a la vigencia del año 2025, que debe estar en el orden del 83%. Dice la ley 819 del año 2023 que la asunción, es el nombre que da la ley 819, la asunción de compromisos que afecten vigencias futuras, en este caso la vigencia ordinaria, pues debe tener una apropiación mínimo del 15%. Ahí están las certificaciones y dentro del proyecto reposan todos los CDPs dentro de los documentos que hacen parte integral de el mismo, y tiene una apropiación de 5.524 millones de pesos. Esta, a diferencia del artículo primero, que es en tiempo, sí habla de recursos de la vigencia del año 2026, por el orden de 6.372 millones de pesos. Hoy nos acompaña la secretaria de Hacienda, el secretario jurídico, porque pues ustedes ya de una u otra manera han escuchado este tipo de discusión alrededor de estos trámites. El competente en materia contractual indiscutiblemente es el secretario jurídico. Por ello, el proyecto, pues si ustedes miran, atiende procesos contractuales en materia de educación, de infraestructura, en fin. Por eso hoy nos acompaña el secretario jurídico, pero también la secretaria de Hacienda y alguien que es muy importante también y es columna vertebral a la hora de hablar de la ejecución de todo lo que son esas metas, planes, programas y proyectos que están en el plan de desarrollo, como es el secretario de planeación, que entre otras cosas, atendiendo a disposición de la misma ley, pues tiene que certificar que los proyectos hacen parte de, no solo están inmersos en el plan de desarrollo, sino en un banco de proyectos. 20 proyectos que ha radicado el gobierno, mañana y pasado mañana, tal cual el presidente de la corporación ha agendado, pues nos estarán acompañando los otros funcionarios para que de manera quizá un poco más detallada esta corporación y la ciudadanía tenga claro desde lo procedimental y legal cuál es el camino a seguir frente a esta iniciativa que compromete recursos por el orden de 33.000 millones de pesos. Muchas gracias, presidente. Con gusto, concejal Pablo Alberto Gualteros. Antes de continuar, señora secretaria, hacer el llamado a lista al concejal Andrés Oliver Quintana Cárdenas, hora de llegada 7:48. Honorable concejal Quintana Cárdenas Andrés Oliver. Presente. Le damos el uso de la palabra a nuestro secretario jurídico de la Administración Municipal, en cabeza del doctor Diego Guzmán, para la ilustración de este proyecto de acuerdo número 16 del 2025, por el cual se autoriza al alcalde de Zipaquirá para comprometer vigencias futuras. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos los honorables concejales, a la mesa directa. Vamos a iniciar nuestra presentación para explicar el marco normativo del proyecto de acuerdo 016 de 2025, por el cual se autoriza al alcalde de Zipaquirá para comprometer vigencias futuras ordinarias para el año 2026 y se dictan otras disposiciones. Iniciamos con la competencia que tiene el Consejo Municipal para autorizar al alcalde a contratar vigencias futuras. Esto es la Constitución Nacional en su artículo 286, donde explica claramente cuáles son las entidades territoriales, departamentos, distritos y municipios que pueden realizar estas actuaciones. Tenemos el artículo 313 de la Constitución Nacional, donde en su numeral tercero autoriza o le da atribuciones al Consejo Municipal con el fin de
autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones que le corresponden al consejo. En este caso, pues nos aplica la autorización al alcalde para celebrar contratos, porque más adelante se desarrolla este artículo en las siguientes normas que les vamos a decir. El artículo 352 de la Constitución, que obviamente establece cuál va a ser la ley orgánica de presupuesto, donde se hace toda la regulación de la programación, aprobación, modificación y ejecución de presupuestos, tanto nacionales como municipales. Y el artículo 353, donde están los principios y disposiciones establecidos de la ley orgánica de presupuesto para que se apliquen a todas las entidades territoriales y de elaboración y aprobación de presupuestos. En el marco normativo reglamentario, primero encontramos el artículo 32 de la ley 136 de 1994, la cual fue modificada por la ley 1551, en la cual establece claramente que es el Consejo Municipal a nivel de municipios territoriales, donde efectivamente se le autoriza al alcalde para celebrar contratos y en este caso para contratos que comprometan vigencias futuras. Esta pues, regulación es totalmente expresa para la autorización de los consejos municipales a los alcaldes. Adicional a eso, tenemos el artículo 12 de la ley 819 de 2003, quien es la que reglamenta específicamente todo el tema de vigencias futuras ordinarias, la cual la define para entidades territoriales, como que son las autorizaciones que dan los consejos para celebrar los contratos y que tiene que ir previa aprobación del CONFIS territorial. En este caso tenemos que cumplir unos ciertos requisitos en los cuales tenemos primero que el monto máximo de las vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas estén marcadas en el marco fiscal de mediano plazo. En este caso, como ustedes van a ver dentro de la exposición de motivos y dentro de el proyecto de acuerdo, pues encontramos que todas las vigencias futuras que estamos solicitando, pues se encuentran enmarcadas dentro del marco fiscal de mediano plazo. Asimismo, tenemos que contar que tenemos vigencias futuras que cumplan con mínimo el 15% en la vigencia fiscal que se están solicitando. En este caso, para este año tenemos, como lo explicaba el concejal Gualteros, tenemos dos tipos de vigencias futuras, uno que estamos solicitando en ejecución, que ya tenemos el dinero al 100%, que provienen de los contratos que se solicitaron para realizar el empréstito que esta honorable corporación aprobó el año pasado, y adicional a eso, tenemos unos que sí necesitamos pues utilizar vigencias este año y el otro año, no solo en ejecución, con el fin de conseguir pues seguir operando dentro de la normalidad del municipio. Encontramos contratos en ese caso como el contrato de vigilancia, el contrato de transporte, tenemos contratos de arrendamiento donde funcionan las comisarías, tenemos unos contratos donde se van a explicar más adelante, donde tenemos el tema de familia, donde le damos los programas de adulto mayor y otros proyectos de la Secretaría de Familia. Adicional a eso, en el tercer requisito tenemos que los proyectos que conlleven inversión nacional deben obtener concepto previo del Departamento Nacional de Planeación. En este caso no tenemos ningún proyecto que tenga inversión nacional. Adicional a eso, en el literal D tenemos que se encuentren consignados en el Plan Municipal de Desarrollo. Todos los proyectos que ustedes van a observar que tenemos dentro del proyecto de acuerdo está dentro del Plan Municipal de Desarrollo. En el literal E tenemos que los compromisos, sus costos futuros y mantenimiento de administración no excedan la capacidad de endeudamiento. Los proyectos que estamos solicitando, como lo certifica la Secretaría de Hacienda, ninguno de la sumatoria de ellos pues supera el endeudamiento del municipio. Y adicional a eso, pues un requisito adicional para los que exceden el periodo de gobierno, que tengan o que se hayan declarado como importancia estratégica por el Consejo de Gobierno. En este caso no tenemos ninguno con esa calidad, luego pues este requisito no nos aplica. Adicional a eso, pues como les explicaba anteriormente, hay un artículo donde se exponen unos proyectos que solo son de ejecución, es decir, tenemos el 100% de los recursos este año. El decreto reglamentario 1068, que es el de decreto único reglamentario del sector Hacienda, pues nos explica cómo se aplica este tipo de vigencias futuras ordinarias cuando son solo de ejecución, y pues también eso obviamente está dentro de la exposición de motivos. Adicional a eso, pues todos estos requisitos se encuentran en el Acuerdo 09-2022, el cual
por el cual se actualizó el Estatuto Orgánico de Presupuesto. En su capítulo 11 establece la definición y requisitos que debemos cumplir con la aplicación de vigencias futuras ordinarias, y dentro de ellos pues son los mismos básicamente que les acabamos de establecer en la Ley 819, y por lo tanto pues como les expliqué ahorita pues se da cumplimiento a todos y cada uno de ellos. Adicional a eso, el reglamento interno del Consejo, el Acuerdo 20 del 2022, establece en esos 3 artículos que ustedes ven en la diapositiva, artículo 47, 48 y 49, los requisitos y las autorizaciones que debe dar el Consejo Municipal para la contratación de vigencias futuras. Igual, pues digamos que es una reacción igual a la que tiene la Ley 819, entonces pues simplemente se los enumero ahí, pero pues son los mismos requisitos básicamente que tiene la ley. Y en el artículo 51, que también establece los requisitos, pues están los mismos requisitos que está la Ley 819. Cada uno de ellos, certificar el monto, garantizar las apropiaciones mínimas, que los proyectos estén incluidos en el plan de desarrollo, que la Secretaría certifique y demás, pues ya digamos que son como anexos del proyecto de acuerdo, el cual ya pues ustedes lo tienen y se encuentran vigente, igual que la aprobación del Consejo Municipal de Política Fiscal del CONFES. Con esto, pues tengo que decirles que el proyecto de acuerdo que presentamos cumple con toda la normativa vigente. Seguramente la doctora Litsi ya les hablará de la parte técnica, y el día de mañana con las ilustraciones de mis compañeros, pues tendrán claro cuáles son los proyectos exactamente que se van a realizar. Entonces, muchas gracias para todos y cualquier duda estoy atento. Con gusto, doctor Diego Guzmán, por la socialización sobre el marco jurídico de este proyecto de acuerdo número 16 del 2025. Tiene el uso de la palabra secretaria de Hacienda, doctora Litsi Estela Chávez. Muchas gracias, presidente. Un cordial saludo a todos los honorables concejales de la corporación, en especial a la mesa directiva, la secretaria del consejo, la parte administrativa, de prensa y las personas que nos acompañan a través de las redes, los compañeros de la administración municipal y nuestros asesores. De parte de la Secretaría de Hacienda, realizaré la exposición técnica de cada uno de estos 20 proyectos que se presentan en este proyecto de acuerdo número 16 del año 2025, en el cual se encuentran las Secretarías de Obras Públicas, Secretaría General, Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Educación, Secretaría de Familia y Desarrollo Social. El primer proyecto de vigencias futuras que se presenta en su detalle es el de prestación de servicios de Internet para las dependencias de la Administración Municipal, zonas Wi-Fi comunitarias e instituciones educativas a cargo de la Alcaldía Municipal de Zipaquirá. Incluye la compra de equipos, instalación y soporte y mantenimiento. El valor total del proyecto corresponde a 726 millones de pesos. Presupuesto 2025, 484 millones de pesos. Presupuesto 2026, 242 millones de pesos. De la vigencia 2026, por componente de funcionamiento, 181 millones de pesos. En inversión, 60 millones de pesos. El porcentaje de participación de acuerdo a la Ley 819 del 2003, 2025 el 67%, vigencia 2026 el 33%. La fuente de financiación de este proyecto es ingresos corrientes de libre destinación. La unidad ejecutora, la Secretaría General. La modalidad contractual, selección abreviada, el tiempo de ejecución 2 meses y 6 días. Se encuentran allí y los certificados de disponibilidad presupuestal de la vigencia 2025, igualmente se encuentran señalados los BEPIN. El segundo proyecto corresponde a la edición número 1 de la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada para amparar los bienes del municipio de Zipaquirá o aquellos que se encuentren a su cargo.
El valor total del proyecto es de 3.368 millones de pesos, presupuesto de la vigencia 2025, 1.386, presupuesto de la vigencia 2026, 1.982 millones de pesos. Por el componente de funcionamiento en la vigencia 2026, 598 millones de pesos, inversión 1.384 millones de pesos, los porcentajes de participación de ley 819 del 2003, vigencia 2025 el 41%, vigencia 2026 el 59%, fuente de financiación, ingresos corrientes de libre destinación, la unidad ejecutora, en este caso es la Secretaría General, modalidad contractual, licitación pública, tiempo de ejecución 6 meses. Igualmente se señalan los certificados de disponibilidad presupuestal de la vigencia 2025 y los BEPIN. Tercer proyecto corresponde a la edición número 1 del suministro de combustible y lubricantes para los vehículos, motocicletas y planta eléctrica a cargo del municipio de Zipaquirá y aquellos que se le brindan seguridad igualmente en el municipio. El total del proyecto corresponde a 659 millones de pesos, presupuesto de la vigencia 2025, 439, presupuesto de la vigencia 2026, 219 millones de pesos, vigencia 2026 por el componente de funcionamiento 55 millones de pesos, inversión 164 millones de pesos, porcentajes de participación de la ley 819 del 2003, vigencia 2025 el 67%, vigencia 2026 el 33%, fuente de financiación ingresos corrientes de libre destinación, unidad ejecutora Secretaría General, modalidad contractual selección abreviada, tiempo de ejecución 2 meses y 15 días. Se encuentran allí señalados los certificados de disponibilidad presupuestal y los BEPIN. Cuarto proyecto, suministro, adición número 1 al suministro de personal en misión para el mantenimiento y funcionamiento de la Administración Central del municipio de Zipaquirá y las instituciones educativas del municipio de Zipaquirá. Total del proyecto, un valor de 2.021 millones de pesos, presupuesto 2025, 1.347 millones de pesos, presupuesto 2026, 673 millones de pesos. En la vigencia 2026, por el componente de funcionamiento, 134 millones de pesos y por el componente de inversión, 539 millones de pesos. Porcentajes de participación de la ley 819 de 2003, vigencia 2025 el 67%, vigencia 2026 el 33%, fuente de financiación, ingresos corrientes de libre destinación, la unidad ejecutora Secretaría General, modalidad contractual, licitación pública, tiempo de ejecución 2 meses y 13 días. Se encuentran allí señalados los certificados de disponibilidad presupuestal y los BEPIN. Quinto proyecto es el realizar la fase de viabilización, estudios y diseños del proyecto para la construcción de un salón comunal polifuncional en la vereda Río Frío del municipio de Zipaquirá. El valor total del proyecto es de 120 millones de pesos, presupuesto vigencia 2025, 120 millones de pesos. Porcentajes de participación, no tiene presupuesto vigencia 2026, que es en tiempo, porcentaje de participación de ley 819-2003, 2025 el 100%. Fuente de financiación, ingresos corrientes de libre destinación, unidad ejecutora, Secretaría de Obras Públicas, modalidad contractual, concurso de méritos, tiempo de ejecución 5 meses. Se encuentra allí señalado el certificado de disponibilidad presupuestal y el BEPIN.
Este proyecto corresponde a los estudios y diseños para la construcción de cubiertas en polideportivos del municipio de Zipaquirá. El valor total del proyecto corresponde a 138 millones de pesos, presupuesto vigencia 2025, correspondiente al porcentaje de participación ley 819 del 100% en la vigencia 2025. La fuente de financiación es de ingresos corrientes de libre destinación, la unidad ejecutora, la Secretaría de Obras Públicas, la modalidad de contratación, concurso de méritos, el tiempo de ejecución 5 meses y se encuentra señalada la certificado de disponibilidad presupuestal vigencia 2025 y el BEPIN correspondiente. En el siguiente proyecto corresponde a la construcción de la primera fase de las obras correspondientes a la cicloinfraestructura y espacio público sobre la calle Octava en los tramos comprendidos entre la carrera 36 a la variante de Ave Colombiana al sector San Miguel del municipio de Zipaquirá. El valor total del proyecto es de 15.000 millones de pesos, los cuales se encuentran dentro de su participación como fueron adicionados en la presente vigencia en su 100%. La fuente de financiación de este proyecto es recursos del crédito, unidad ejecutora, la Secretaría de Obras Públicas, la modalidad contractual, licitación pública y el tiempo de ejecución 12 meses. Se encuentran allí señalados los certificados de disponibilidad presupuestal y los BEPIN. Y el BEPIN. El siguiente proyecto corresponde a la construcción de aulas escolares para las instituciones educativas en el municipio de Zipaquirá. El valor total del proyecto es de 4.791 millones de pesos, los cuales fueron adicionados en la presente vigencia. Por eso el porcentaje se encuentra dentro de el porcentaje de participación de ley 819 en un 100% en la vigencia 2025. Fuente de financiación son recursos del crédito, unidad ejecutora, la Secretaría de Educación, modalidad contractual, licitación pública, tiempo de ejecución 12 meses. Se encuentran allí los certificados de disponibilidad presupuestal vigencia 2025 y el BEPIN. El siguiente proyecto corresponde a la construcción del comedor escolar en las instituciones educativas municipales. Santiago Pérez del municipio de Zipaquirá. El valor total del proyecto es de 5.716 millones de pesos, presupuesto que fue adicionado en la vigencia 2025. El porcentaje de participación de ley 819 de 2003, 2025 el 100%, fuente de financiación, recursos del crédito, la unidad ejecutora, Secretaría de Educación, modalidad contractual, licitación pública, tiempo de ejecución 12 meses. Se encuentran señalados los certificados de disponibilidad presupuestal, vigencia 2025 y el BEPIN. El siguiente proyecto corresponde a la construcción de las placahuellas en los corregimientos número 2 y 3 del municipio. Valor total del proyecto 345 millones de pesos. Presupuesto vigencia 2025. Porcentaje de participación ley 819 del 100%, vigencia 2025. La fuente de financiación de este proyecto de recursos del crédito, la unidad ejecutora, Secretaría de Obras Públicas, modalidad de selección, modalidad contractual, selección abreviada. El tiempo de ejecución es de 6 meses. Se encuentra señalado la certificación de disponibilidad presupuestal vigencia 2025 y el BEPIN. El siguiente proyecto es la construcción de las placahuellas en el corregimiento número 1 del municipio de Zipaquirá por un valor de 345 millones de pesos, presupuesto vigencia 2025, 345 millones de pesos, porcentaje de participación del 100%, vigencia 2025, la fuente de financiación, recursos del crédito, la unidad ejecutora, Secretaría de Obras Públicas, modalidad de
contractual, selección abreviada, tiempo de ejecución 6 meses. Se encuentran señalado el certificado de disponibilidad presupuestal, vigencia 2025 y BEPIN. El siguiente proyecto es la adición al contrato 619-2025, cuyo objeto es el suministro de raciones alimenticias para el personal de apoyo de la fuerza pública durante su permanencia en el municipio de Zipaquirá y para las personas privadas de la libertad en centros de detención transitorios, conforme lo establecido en la Ley 2346 de 2024. El valor total del proyecto es de 302 millones de pesos. El presupuesto vigencia 2025 corresponde a 213 millones de pesos. Presupuesto 2026, 89 millones de pesos que para dicha vigencia corresponden al componente de inversión. Porcentajes de participación en cada una de las vigencias: 2025 el 70%, 2026 el 30%. La fuente de financiación es la contribución especial de contratos de obra pública, la unidad ejecutora es la Secretaría de Seguridad. La modalidad de contratación, selección abreviada, y el tiempo de ejecución es de 2 meses. Se encuentran señalados los certificados de disponibilidad presupuestal y los BEPIN. El siguiente proyecto es aunar esfuerzos técnicos, administrativos y de operación para el desarrollo de actividades psicosociales, nutricionales y procesos de formación dirigidos a las personas mayores del municipio de Zipaquirá. El valor total del proyecto es de 3.216 millones de pesos. El presupuesto de la vigencia 2025, 564 millones de pesos. Presupuesto de la vigencia 2026, 2.652 millones de pesos. Por el componente de inversión en dicha vigencia, los mismos valores, que son los 2.652 millones de pesos. En porcentajes de participación de Ley 819 de 2003, corresponden en la vigencia 2025 al 18%, 2026 al 82%, fuente de financiación estampilla adulto mayor, la unidad ejecutoria la Secretaría de Familia y Desarrollo Social. Modalidad contractual, convenio de asociación, decreto 092, el tiempo de ejecución es de 7 meses y 10 días. Cuenta con la certificación de disponibilidad presupuestal y el BEPIN correspondiente. El siguiente proyecto corresponde a unar esfuerzos administrativos y financieros para la protección social integral que se ofrecen a los centros especiales de protección de la beneficencia de Cundinamarca a los usuarios procedentes del municipio de Zipaquirá. El valor total del proyecto es de 99 millones de pesos. Presupuesto vigencia 2025, 25 millones de pesos. Presupuesto 2026, 73 millones de pesos, correspondiente al componente de inversión, vigencia 2026, y los porcentajes de participación, Ley 819 de 2003, del 26% en la vigencia 2025, 2026 el 74%, la fuente de financiación, la estampilla adulto mayor, unidad ejecutora, Secretaría de Familia y Desarrollo Social. La modalidad contractual es convenio interadministrativo, el tiempo de ejecución es de 8 meses y 9 días, cuenta con su certificado de disponibilidad presupuestal en la vigencia y el BEPIN correspondiente. El siguiente proyecto corresponde a la edición número 1 del contrato de arrendamiento número 073 de 2025 para el funcionamiento de las comisarías de familia del municipio de Zipaquirá. El valor total del proyecto es de 13.848.333, presupuesto 2025, 6 millones de pesos, presupuesto 2026, 7 millones de pesos del componente de inversión en la vigencia 2026. Porcentaje de participación, Ley 819-2003, el 47%, vigencia 2025, el 53% en el 2026. Fuentes de financiación, multas, comisaría de familia, unidad ejecutora, Secretaría de Familia. La modalidad contractual corresponde a contratación directa y el tiempo de ejecución es de 2 meses.
Cuenta con su certificado de disponibilidad presupuestal, vigencia 2025 y el BEPIN como se señala. El siguiente proyecto es la adición número 2 al contrato de transporte número 448 de 2025, especial terrestre para el desarrollo de las diferentes actividades de las dependencias de la alcaldía. El valor total del proyecto es de 265 millones de pesos, presupuesto vigencia 2025, 176 millones de pesos, presupuesto 2026, 88 millones de pesos, correspondiente vigencia 2026 al componente de inversión, el porcentaje de participación de ley 819-2003, vigencia 2025 es el 67%, 2026 el 33%, la fuente de financiación ingresos corrientes de libre destinación, unidad ejecutora, Secretaría General, modalidad contractual, selección abreviada, tiempo de ejecución 2 meses, cuenta con los certificados de disponibilidad presupuestal señalados y el BEPIN correspondiente. El siguiente proyecto es la consultoría para la elaboración de la caracterización rural, socioeconómica y técnica de la producción agropecuaria y la formulación de la política pública de desarrollo rural en el municipio de Zipaquirá. El valor total del proyecto es de 175 millones de pesos. Presupuesto vigencia 2025 de 115 millones de pesos, presupuesto 2026 60 millones de pesos por el componente de inversión en dicha vigencia. Porcentaje de participación, ley 819-2003, 2025 el 66%, 2026 el 34%, fuente de financiación recursos propios del Fondo de Desarrollo Rural, unidad ejecutora Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente, modalidad contractual, concurso de méritos, tiempo de ejecución 8 meses, cuenta con el certificado de disponibilidad señalado y el BEPIN correspondiente. Adición al contrato 522 de 2025, cuyo objeto es la prestación de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo a todo el circuito cerrado de televisión y alarmas para vigilancia ciudadana en el municipio de Zipaquirá. El valor total del proyecto es de 960 millones de pesos, presupuesto vigencia 2025, 740 millones de pesos, presupuesto 2026, 220 millones de pesos, correspondiente al componente de inversión. El porcentaje de participación, ley 819-2003, vigencia 2025, el 77%, 2026, el 23%, fuente de financiación, ingresos corrientes de libre destinación, unidad ejecutora, Secretaría de Educación, modalidad contractual, selección abreviada, el tiempo de ejecución son 2 meses, cuenta con los certificados de disponibilidad presupuestal señalados y el BEPIN correspondiente. El siguiente proyecto es aunar esfuerzos financieros, técnicos y operativos contribuyendo a la prevención de riesgos y atención de desastres para fortalecer las actividades del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Zipaquirá. El valor del proyecto es de 87 millones de pesos, presupuesto 2025, 25 millones de pesos, presupuesto 2026, 62 millones de pesos, correspondiente al componente de inversión de dicha vigencia, los porcentajes de participación, ley 819-2003, 2025, 29%, 2026, el 71%, fuente de financiación, ingresos corrientes de libre destinación, unidad ejecutora, Secretaría de Seguridad, modalidad contractual, convenio de asociación, tiempo de ejecución 8 meses, cuenta con su certificado de disponibilidad presupuestal, vigencia 2025 y el BEPIN correspondiente. El último proyecto que se expone es el de aunar esfuerzos jurídicos, técnicos y financieros para el desarrollo de un diagnóstico del estado actual del sector turismo y reestructuración del Plan de Desarrollo Turístico Prospectivo de Zipaquirá 2019-2029. Total del proyecto 200 millones de pesos.
vigencia correspondiente a la vigencia 2025, porcentaje de participación teniendo en cuenta el 100%, fuente de financiación, ingresos Catedral de Sal, la unidad ejecutora de la Secretaría de Desarrollo Económico y de Turismo, modalidad contractual, el convenio interadministrativo, tiempo de ejecución 8 meses, cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal de la vigencia 2025 y el BEPIN correspondiente. Para un valor total de los proyectos presentados de 38.553 millones de pesos, presupuesto de la vigencia 2025 por valor de 32.000 millones de pesos, presupuesto vigencia 2026, 6.000 millones de pesos. En los porcentajes de participación, ley 819 de 2003, el 2025 el 83%, 2026 el 17%. Con esto, presidente, llevo a cabo la exposición técnica de los proyectos presentados. Cada uno de las secretarías, de acuerdo a las citaciones realizadas por la corporación, llevarán a cabo la exposición de cada uno de sus proyectos y estamos dispuestos desde la administración municipal a resolver todas las inquietudes y preguntas que los corporados tengan. Muchísimas gracias, presidente. Con gusto, señora secretaria de Hacienda del municipio de Zipaquirá. Tiene el uso de la palabra concejal ponente para primer y segundo debate, concejal Pablo Alberto Gualteros. Gracias, presidente. Como lo señalábamos en nuestra introducción, puesto que en materia presupuestal y tributaria, si hay algo que tiene bastante rigidez, es disposición legal. Es decir, eso en lo público, en la experiencia que uno tiene aquí, es probable que otras tareas tengan algún tipo de flexibilidad. La materia no, porque pues usted lo ha dicho, doctor Diego, no solo desde las disposiciones que allá a través del artículo constitucional 286 que define, porque esto si algo tiene son bastante detalles, como lo decimos aquí constantemente, define qué es una entidad territorial, en cabeza de un departamento, un distrito, un municipio, un territorio indígena que hayan sido legalmente constituidos en el marco de la misma Constitución. Y por eso, cuando uno mira, y digo que tiene bastante carne jurídica, pues claro, allá hay que ir también a las disposiciones del artículo constitucional 313, numeral 5, a la hora de hablar de lo que es la parte presupuestal, al artículo 345 a la hora de hablar de la legalidad de lo que es el ingreso y el gasto, qué es permitido y qué no es permitido. Las disposiciones de la ley 136 del 94 en su artículo 71 frente a lo que es la iniciativa. ¿De quién es la iniciativa? Y más allá de todo ello, este es un proyecto que goza quizá de una disposición legal un poco más específica como la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, como la Ley 819 del año 2003. Ahí claramente está definido, junto con lo que complementa en el artículo 23 del Decreto Ley 111 del 96 en la materia, más otros decretos que han sido emanados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para poder tramitar esta iniciativa que, como bien lo dice la Ley 136 del 94, en su artículo 32, y de manera más expresa con la modificación que le hizo el artículo 18 de la Ley 1551 del año 2002, en materia de vigencias futuras ordinarias. O sea, sí o sí, esta es una competencia de estas corporaciones. Lo que el gobierno le pide a este consejo es una autorización para la asunción de vigencias futuras ordinarias y, como ya lo dije en mi intervención, tiene dos disposiciones. La una, que hace parte del artículo primero, que todas son al 100% porque cuentan con una aprobación presupuestal que ya los CDPs ahí lo certifican, con las fuentes de financiación, porque es fundamental tener claridad frente
a lo que es la fuente de financiación de la vigencia 2025, de la vigencia 2026, porcentualmente cuánto se aporta ya atendiendo disposiciones del artículo 12 de la ley 819 del 2003, cuando claramente está definido que tienen un mínimo que es del 15, y ya sumados, pues todos estos compromisos, las vigencias futuras, especialmente las que están contenidas en el artículo 2, tienen una certificación por parte de la Secretaría que porcentualmente nos define el 87% del recurso, o sea, que esos 6.372 millones de pesos, 5.524 es porcentualmente el monto que certifica la Secretaría de Hacienda y que adjunta a través de los diferentes CDPs esa certificación y las fuentes que financian, porque como lo manifesté en mi introducción, son muchas las fuentes. No solamente estamos hablando en materia de deuda pública, sino que también estamos hablando de recursos de destinación específica, como es el caso de los recursos del FONSET en materia de seguridad que tienen una destinación específica, sino que también aquí hablamos de esa importante destinación del Acuerdo 3 del año 2016, que aquí se ha hablado de esa importante decisión del gobierno de la época que devuelve el 50% del recaudo del impuesto rural a este fondo, pues para atender toda una cantidad de tareas. Por eso escuché inclusive hay dos cosas, porque cuando uno mira el Excel dentro de lo que son las fuentes de financiación, yo parto de la buena fe y sé el juicio de la Secretaría de Hacienda, pero sí escuché dos cosas ahí, alrededor de atender dos tareas en materia de placas huellas. Claro, si uno mira especialmente el CDP 2025-00-21-29, pues la fuente de financiación no podría ser otra porque es esa. Recursos del Fondo de Desarrollo Rural. Yo sé que, insisto, ya lo hace de buena fe, todos nos equivocamos y de hecho en el mismo Excel dentro de la fuente de financiación aparecen los recursos de crédito y eso no son recursos del crédito, porque el crédito en su momento se aprobó con unas tareas que atendiendo disposiciones del plan de desarrollo y especialmente de lo que define la ley 358 del 97 en materia de deuda pública, sumadas a esas competencias que tiene esta corporación, le dijo al gobierno para que le autorizaba un cupo de deuda pública. Y adicional, dentro de lo que son los documentos que hacen parte integral del proyecto que se radica, hay uno que es importante, que también es de ley, que está definido en la ley 819, es justamente lo que tiene que ver con la no afectación en los temas que tienen relación con deuda pública. O sea que en el momento en que estas corporaciones autoricen la asunción de este tipo de compromisos, la deuda pública pues no se vaya a ver afectada. Esos compromisos que se tienen con corte el 31 de diciembre del año 2024 y de ahí para allá pues la apropiación que se ha hecho en materia de recursos dentro de lo que son los gastos o el rubro de gastos, el apropiado en materia de deuda pública para que quizá nos especifique. Yo ya vi la certificación y pues ahí viene, además que no es opcional, sino es un requisito que la ley exige en ese sentido. Claro, hoy estamos hablando de proyectos que el total de los 20 proyectos que se entran a apalancar, estamos hablando del orden de 38.000 millones de pesos. Ustedes miran ese Excel, mi Excel es más o menos como entre media y una roba de papeles dependiendo del proyecto que generalmente llega a mis manos. El Excel es todas las hojas que le pedimos aquí a Michael para tomar nota y demás y poder pues analizar este tipo de proyectos y por supuesto posterior a ellos de ser el caso avanzar como lo hemos hecho en nuestras ponencias con todas las claridades y poderlos explicar en detalle desde mi posición de concejal y por supuesto de ponente del mismo. Claro, yo respeto las posturas, no soy quien aquí para venirle a decir a ningún concejal cómo debe votar este tipo de iniciativas, pero cuando uno mira la trazabilidad de estas iniciativas, yo a veces utilizo una frase y digo, hombre, qué engorroso todo esto. Se hace aproximadamente un par de meses, creo que ahorita en el periodo junio-julio hicimos un proceso de adición presupuestal. Tenemos dos inclusive, no solo uno en la vigencia del año 2025, el 6 y el 9.
Y uno dice, pero es que venimos hablando de crédito, concejal Javier, desde el año 2024, a través del acuerdo 4, creo que fue 4.8, de deuda pública. 4, acuerdo 4 del año 2024. Entonces uno diría, allá ya quedó aprobado. No, quedó aprobado dentro de unas facultades que por demás están regladas a través de la ley 80 de contratación. E inicie y estructure los proyectos y ya posterior a ello, porque además mañana muy seguramente, no sé si es mañana que viene la secretaria de Obras, ya aquí nos han presentado los render y demás de cómo quedaron estructurados los proyectos en materia de infraestructura educativa a la hora de hacer la construcción de las 11 aulas educativas, cómo va a quedar o qué es lo que se tiene proyectado en materia de la construcción del comedor del Colegio Santiago Pérez, cómo está proyectada la inversión en materia de espacio público, pero también cómo está proyectado la inversión en materia de cicloinfraestructura urbana también. O sea, a mí eso no me incomoda, pero cuando utilizo la palabra engorroso es porque es otra vez venir a repetir lo mismo. Entonces yo digo, ¿y como qué nos pueden decir de diferente a la hora de hablar de estos proyectos de inversión que entran a ser apalancados, entre otras cosas, con recursos de deuda pública? Estamos hablando del orden de más de 25.000 millones de pesos para apalancar estos proyectos. Y hay que hacerlo. A mí eso no me incomoda, por más engorroso que me pueda parecer en un momento determinado, hay que hacerlo. Claro, y además porque muy seguramente algunos haciendo gala y uso de la ligereza, pero también alguien de la irresponsabilidad sale a hablar como si estuviéramos en materia de deuda pública cada vez que viene y se discute un proyecto aquí. Y mire, cuando hablo de esa trazabilidad, es que esto tiene una razón. Un cupo de deuda que hace parte de un plan financiero, y creo que eso estaba más o menos entre el 4% del plan financiero del 1.498.000 millones de pesos que esta corporación tasó o estimó para ejecutar en el cuatrenio y que equivale creo que al 4. Entonces vaya y apruebe y ahora avance. Y en eso, ¿cuánto llevamos? 18 meses. Y estos son pasos. Y casi que uno diría que aquí estamos como que en la recta final para poder decir, bueno, ya está el crédito, ya se incorporaron en la actual vigencia, ya están los proyectos. Ahora, ¿qué sucede? Que desde lo contractual estos proyectos van a pasar el periodo de ejecución del 31 de diciembre y se requiere ir al Consejo de la Ciudad para que me autoricen poder adelantar ese proceso desde el marco legal y avanzar y no tener ningún inconveniente. Pero no estaríamos hablando de otras cosas porque estos proyectos, insisto, y ni más faltaba, cada quien está en su derecho de preguntar, pero cada vez vamos a estar más en esa tarea. Ya lo otro es como estar atentos, pues yo tengo, este proyecto me llegó ayer, el presidente me lo ha entregado y el proyecto accedí ayer en la tarde a revisar esos CDPs que correspondan. De hecho, dentro de lo que uno suma a veces al interior de los mismos no coincide, pero eso tiene una razón de ser también que creo que la persona idónea que nos puede explicar, pues es la secretaria de Hacienda. Yo anoche hasta tarde estuve revisando el proyecto y tomando nota, pues lo primero, pues tiene que cumplir con todos los requisitos que ahí están en mi concepto. Y lo segundo, concejal Andrés Oliver Quintana, para que un momento, porque es que son bastantes los CDPs para que sé que están acuciosos, especialmente a veces cuando lo hace de manera especial en la revisión de las actas que son al detalle, a la milimetría, pues también me eche una mano aquí a la hora de poder revisar estos CDPs en la misma dirección, porque realmente, mire esa cantidad de CDPs y confronte. Claro, porque volvemos, el Excel es claro, no solamente debe establecer, entre otras cosas, un detalle del proyecto, un monto total a cuánto equivale, un presupuesto de la vigencia 2025, 2026, porcentualmente, si es en tiempo, si no lo es, una fuente de financiación, porque cada proyecto pues tiene una fuente de financiación y tiene que tener relación directa con los CDPs que se están adjuntando al trámite del mismo.
una unidad ejecutora, que es una unidad ejecutora, qué es gerencia, qué es secretaría, quién es el responsable, pero también en el mismo Excel pues se habla de una modalidad contractual, si es una licitación pública, si es una selección abreviada, un concurso de méritos o demás, y algo muy importante, el tiempo de ejecución. ¿Cuántos meses? ¿Por cuánto tiempo? Adicional, pues tiene la certificación del banco de proyectos y la disponibilidad presupuestal, que son los CDPs con sus respectivos códigos a efectos de poder avanzar en la materia. Yo ahí quedo, el proyecto lo recibí ayer en la tarde, lo he estado revisando, así de entrada, pues observo que cumple, como lo dice el mismo secretario jurídico de la administración, pues con los requisitos, además que trae las certificaciones correspondientes para poder avanzar en lo mismo. Y ya mañana y el viernes, tal cual está agendado, pues tendremos a los funcionarios. Yo nuevamente respeto las posturas, pero me cuesta trabajo en momento determinado ponerle trajes a la secretaria de Hacienda para que nos explique tareas que son competencia de una secretaría, como puede ser salud, educación, familia y demás, porque tengo claro, y lo digo con muchísimo respeto, yo no estoy defendiendo la secretaria, sus competencias, sus tareas, sobre todo en materia de Hacienda pública. ¿Cuáles son las competencias? Claro, ella viene y de manera general nos habla, pero cuando cualquier concejal quizá quiere un poco más el detalle, pues nos toca decirle, como sucederá mañana, e insisto, no me incomoda, por más engorroso que hay algunas cosas que me... Oiga, señora secretaria de Obras, ya hemos hablado sí 3 veces de la inversión de infraestructura urbana, de espacio público, de aulas escolares, cuénteme otra vez. Hay que escuchar. De pronto surgen inquietudes o programas, pero esas son tareas específicas o tareas que se atienden en cabeza de la Secretaría de Salud, con el Fondo Local de Salud, con aseguramiento. Pues muy seguramente la Secretaría de Hacienda maneja información a nivel general, pero ya en detalle, por supuesto, le corresponde a cada gerente o secretario hacerlo. Por eso ahí estaremos atentos, señor presidente, para continuar estudiando este proyecto, concejal Andrés Oliver, con toda esa rigoridad y juicio que ameritan este tipo de tareas. Muchas gracias, presidente. Con gusto, concejal Pablo Alberto Gualteros. Abrimos el registro para los concejales, voceros, oradores que van a intervenir en la mañana de hoy. Se cierra el registro para los concejales, voceros, oradores. Abro el registro para los concejales no voceros. Cerramos el registro para los concejales no voceros. Tiene el uso de la palabra secretaria de Hacienda para darle respuesta a la inquietud del concejal ponente, concejal Pablo Alberto Gualteros. Voy a cruzar por tu local para que me expliques. Ay, Dios mío. La secretaria. Ya pagó, hijo. Muchas gracias, presidente. Respecto a las dos inquietudes del honorable concejal Alberto Gualteros, sí, efectivamente existe un error en el Excel que se expuso y que fue objeto de la presentación respecto a la fuente de financiación de las dos placas huellas. Sin embargo, sí, dentro de los anexos del proyecto de acuerdo hace referencia a las solicitudes a los certificados de disponibilidad presupuestal, y allí se encuentran las fuentes, y las fuentes efectivamente son el fondo rural, el fondo local, el fondo rural. Y la segunda inquietud respecto a por qué las sumas de los CDPs en algunos casos son mayores es porque los
proyectos en la adjudicación de este proceso contractual que se surte, se llevan a cabo por menor valor su adjudicación. Es eso las dos preguntas e inquietudes del concejal Alberto Gualteros. Muchísimas gracias, presidente. Con gusto, secretaria de Hacienda. Desde la mesa directiva para la ilustración de este proyecto de acuerdo de vigencias futuras, se ha asignado diferentes sesiones con los diferentes secretarios de despachos a cargo de las diferentes obras para desarrollar estas vigencias futuras. Hoy estábamos con el tema del marco jurídico en cabeza de la Secretaría Jurídica y con la Secretaría de Hacienda. Continuemos, señora secretaria, con el siguiente punto del orden del día. Quinto, llamado a lista para verificar y dejar constancia de la asistencia. Señora secretaria, realizar el llamado a lista para verificar y dejar constancia de la asistencia de la sesión extraordinaria número 17 del 17 de septiembre del 2025, siendo las 8:51 de la mañana. Presidente, me permite informar que abro registro siendo las 8:51 del 17 de septiembre del 2025 con el fin de verificar y dejar constancia de la asistencia. Honorable concejal Alvarado Tinjaca, Pedro Paulo. Pedro Pablo Alvarado Tinjaca, Partido Conservador presente. Muy buen día para todos. Honorable concejal Bastidas, corredor Alba Daniela. Presente Daniela Bastidas, Pacto Histórico. Honorable concejal Calderón Pinzón, Camilo Andrés. Presente Camilo Calderón Pinzón, Pacto Histórico. Honorable concejal Cañón Parra Rigoberto. Presente concejal Rigoberto Cañón, Partido Colombia Renaciente. Honorable concejal Fulano Sánchez John Alexander. Presente. Honorable concejal Gómez Cárdenas Jorge Alexander. Presente. Honorable concejal González Salamanca Luz Ángel. Presente Luz Ángela González Salamanca, Partido Independiente. Honorable concejal Gualteros Pulido Paulo Alberto. Presente, presidente. Ahorita tenemos comisión. ¿En qué tiempo es? Preciado presidente, comisión tercera. Presente. Honorable concejal León Martínez Cristóbal. Presente, León Martínez Cristóbal. Honorable concejal Méndez Castillo Roberto. Presente Roberto Méndez. Honorable concejal Pérez Rodríguez Javier. Presente. Honorable concejal Pinzón Sánchez Lorena. Presente. Honorable concejal Quintana Cárdenas Andrés Oliver. Presente. Honorable concejal Quiroga Cuervo Paula Andrea. Presente. Honorable concejal Riaño Nava Carlos Danilo. Presente. Honorable concejal Rincón Peña Anderson Damián. Presente. Honorable concejal Vanegas Villarraga Holman Camilo. Presente. Presidente, me permite informar que contestan el llamado a lista los 17 honorables concejales. Con gusto, señora secretaria. Agotado el orden del día, se levanta la sesión extraordinaria número 17 del 17 de septiembre del 2025, siendo las 8:51 de la mañana. Se cita, compañeros concejales, para el día de mañana, jueves 18 de septiembre del 2025, a las 7:30 de la mañana. Que tengan una feliz tarde, compañeros concejales. Instalan comisión tercera para estudio de proyectos de acuerdo en la comisión tercera.